Hoy nos acercamos sin temor. Queremos celebrar lo que ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió y se entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Padre, como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió y se entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Padre, como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Padre, como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió y se entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Queridos hermanos, otro domingo más que juntos desde nuestros hogares en un mismo sentir, experimentando esta comunión tan preciosa por Jesucristo nuestro Salvador, vamos a seguir pensando algo más acerca del andar íntegro del justo. Vamos a volver a repasar ese versículo que ha sido la base de sustentación, que despertó todos estos pensamientos, allí Proverbios capítulo 20 y versículo 7, que dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y habíamos dicho que nosotros nos vamos a estar ayudando de algunas porciones en que David, bajo la guía del Espíritu Santo, en 2 salmos nos deja plasmada algunas de las características esenciales de las manifestaciones sublimes de aquel que tiene una correcta relación con Dios y por lo tanto es el que puede subir al monte de su presencia y disfrutar con él de una estrecha comunión. Una de esas porciones que es sobre la cual vamos a seguir avanzando en este domingo está en el Salmo 15, que es un salmo pequeño, vamos a volver a leerlo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que el Señor bendiga esta porción y vos y yo podamos ser de aquellos que hacemos estas cosas, para que nuestra vida no resbale y ande por esos senderos de justicia que por amor de su nombre, como ovejas que oyen y siguen la voz de su pastor, cada día vamos a ser conducidos y dirigidos por Él. Por eso comenzábamos a analizar algunos de los parámetros con los cuales nosotros poder referenciar nuestras vidas para darnos cuenta si somos aquellos que andamos en integridad. Un verdadero justo anda en integridad. Y la primera manifestación de la integridad era nada más ni nada menos que habla verdad en su corazón. Y cuando yo pensaba en esta realidad, venía a mi corazón la síntesis preciosa y maravillosa que el Señor Jesucristo realizó durante su ministerio terrenal. Cuando Él toma toda la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y los resume en 2 mandamientos, diciendo que el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y resumen todos los otros mandamientos diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando yo he establecido por la gracia de Dios, que por el accionar de su Espíritu me dio la convicción del pecado y me despertó por su palabra a la fe, y pude comprender ese amor que Dios tenía para conmigo, que no reparó en dar lo más grande, lo más precioso, lo más sublime, su amado Hijo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese día, cuando yo tuve el encuentro personal con Dios, estaba muerto en mis delitos y pecado, pero pude comprobar lo que Pablo le dijo a los efesios: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Pedro dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hoy, con ese Dios con quien no teníamos relación, porque nuestros pecados habían hecho división entre nosotros y nuestro Dios, habían producido esa muerte espiritual que nos separaba. A pesar de esa muerte, Dios, por Jesucristo y esa obra que Él consumó a nuestro favor, nos dio vida. Y es por eso que el primer mandamiento de aquellos que hemos sido atraídos por su gracia y con cuerda de amor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es nada más ni nada menos que ese Dios ahora es el objeto de nuestra devoción, de nuestro amor, de nuestra consideración, de nuestra lealtad, de nuestro servicio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si así lo hago porque tengo esta relación vital que me une para siempre con el Dios vivo y verdadero. Mi hermano, mi hermana, la primera manifestación espontánea es la que consideramos el domingo pasado. El cristiano, el verdadero redimido, la persona que tiene una correcta relación con Dios, el íntegro, hablará verdad en su corazón. Y qué bueno es cuando es el fundamento, cuando es el cimiento, cuando es el sustento que sostiene toda tu forma de ser, toda tu forma de vivir, toda tu forma de existir. La verdad brota naturalmente en un verdadero hijo de Dios. Habíamos visto que el padre de la mentira, que es mentiroso desde el principio y en quien no está la verdad, es Satanás, adversario de nuestro Señor y adversario nuestro. Él es el padre de la mentira y Él no va a querer que realmente la verdad, que es lo que Dios ama en lo íntimo, sea lo que caracterice la vida de un verdadero
hijo de Dios. Por eso terminábamos diciendo el domingo pasado que realmente la adoración con nuestro Dios se establece con ese Dios que es espíritu en dos parámetros, en espíritu y en verdad. Y si yo digo que estoy en comunión con ese Dios, si estoy conduciéndome en tiniebla, Juan decía que no estaba diciendo la verdad, que faltaba la verdad, que la mentira estaba en mí, porque la realidad de mi vida no hablaba de que Jesucristo era el Señor y Salvador de mi vida. Por eso, la primera manifestación está vinculada con ese amor, esa devoción, ese lugar que Dios tiene que tener. Por eso natural y espontáneamente no se concibe que no brote la verdad como una realidad que jalone, corone, caracterice todos los aspectos de la vida del redimido. Es decir, que si nosotros tenemos que resumir este primer aspecto o manifestación de la integridad en la vida del redimido, vamos a ver que siempre lo que nuestro Dios ha requerido, aún en los albores de la historia del pueblo terrenal, el pueblo de Israel, en ese pacto que Él establece con Abraham cuando éste tenía 99 años, si vamos a Génesis en el capítulo 17, Él hace un pacto con Abraham. Y dice el versículo 1 de Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabes una cosa que me sorprendía cuando en el original hebreo podía descubrir en este pedido que Dios le hace cuando establece en forma unilateral este pacto y esta alianza para hacer de Abraham y su descendencia su especial tesoro entre los pueblos de la tierra? Él le tiene que decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El vocablo hebreo, ¿sabes cuál es? Que habla de perfecto. Es el vocablo tamim, que se traduce por íntegro aquí en el Salmo 15 que hemos leído. Es exactamente el mismo vocablo. Significa anda, sé completo, cabal, sin que no te falte absolutamente nada, sino que tu forma de ser, de andar, de temerme, de seguirme y de servirme, haga que traiga contentamiento a mi corazón. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios sabía muy bien lo que le estaba pidiendo, porque Él ya conocía el corazón de Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis, vamos a volver unas páginas en la Biblia, a Génesis capítulo 12, allí desde el versículo 10 en adelante, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que en un momento en que Dios prueba a Abraham con hambre, si nosotros vamos al versículo 8, nos está hablando cuando Dios llamó a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dios lo llamó, Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela. Él salió sin saber a dónde iba y frente a ese llamamiento soberano hizo algo bendito que todos los redimidos tenemos que hacer, invocar el nombre del Señor todos los días de nuestra vida, porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero llegamos al versículo 10, ¿no es cierto? El 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y el versículo 10 de Génesis 12 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí.
y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenían. Mis hermanos, cómo a veces nuestra vida pasa de un momento a otro, como el extremo de un péndulo va hacia el otro extremo. Dios lo había llamado, había levantado un altar, había invocado el nombre del Señor. Pero Dios pone a prueba su fe con una hambruna muy grande. Y en lugar de levantar un altar, de ponerse de rodillas, de clamar a ese Dios que le había dicho que deje su tierra y su parentela, que él lo iba a llevar a la tierra que le mostraría, en lugar de eso comienza, él seguramente no podía haber escuchado a Salomón, ¿no es cierto? Muchos años, tantos años después, cuando él decía allí en el libro de los Proverbios, una porción tan conocida: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y entonces él enderezará tus veredas. No lo hizo. Él quiso ver el camino, buscar el atajo, la forma en que podía solucionar esa necesidad. La hambruna era grande, lo marca, lo habla, 2 veces habla de una gran hambre en toda la tierra, pero no buscó a ese proveedor maravilloso, el Dios todopoderoso, todo suficiente, el Dios fiel que cumple con toda y cada una de sus promesas, el Dios que tiene todos los recursos. No lo buscó, y entonces se apoyó en su propia prudencia, tratando de buscar un atajo. Se enteró o habrá escuchado que en Egipto había mayores recursos para no pasar tanto hambre. Emigró hacia aquel lugar, y cuando llega hacia aquel lugar, sin la guía, sin la dirección, sin el acompañamiento del Señor, lo primero que se da cuenta es de la hermosura de su mujer y del riesgo que corría. ¿Por qué? Porque a causa de su hermosura aún podía correr riesgo su propia vida. Y uno encuentra que allí él establece un pacto con su esposa, le pide que diga una media verdad, porque ella era media hermana, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que lo que estaban queriendo cambiar era la realidad de que era su verdadera esposa. Y esto no pasa desapercibido delante del Señor. Fíjense que en la mentira parecía que lo bendecía, porque uno va al versículo 16 y dice: e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón. No podía pasar inadvertido. Como decía el salmista: el que hizo el ojo no verá, el que ha hecho el oído no oirá. Nuestro Dios está al tanto de todas las cosas, y todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En ese tiempo de prueba permitida por Dios, mostró su falta de integridad, ya que la primera manifestación de la integridad es: habla verdad en su corazón, como lo dice aquí en el Salmo capítulo 15 y en el versículo 2. Y lejos de confiar
como ya dijimos, los recursos inestimables de Dios. No lo consultó, tomó su propia decisión, fue a Egipto y allí ante Faraón, para salvar su pellejo, hace pasar a su esposa como su hermana. Dios no dejó pasar desapercibido esto. Hubo alguien que lo tuvo que aprender con lágrimas de sangre en su propia vida. ¿Recuerdan David? Cuando hace lo que no tenía que hacer y ocupa su ocio en lo que no tenía que ocupar, cuando sube al terrado, cuando ve a aquella mujer, Betsabé, bañándose desnuda, bueno, la codicia la toma, cae, marca la página más negra y más triste de su existencia. Y después de que realmente hubo un verdadero quebrantamiento y Dios pudo perdonar y limpiar la maldad de su pecado, él compone 2 salmos, el 32 y el 51. Y allí en el 51 y en el versículo 6, Salmos 51, versículo 6, él está diciendo la siguiente verdad. Salmos 51, 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que no planeó? ¿Qué es lo que no planificó? ¿Cómo lo trajo Urías? ¿Cómo lo trató? Él quería tapar de cualquier manera. Pero dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y en lo secreto? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántas veces es allí en la cámara secreta cuando el Espíritu nos constriñe y nos hace comprender la sabiduría de que tu corazón o mi corazón no es íntegro para con Dios? Porque lo que le motiva aún la oración, o las intenciones, o los deseos, o el compromiso en la obra, no es traer honra, gloria y contentamiento a nuestro Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aun cuando todo daba a entender un plan que se llevaba a cabo con resultados aparentemente maravillosos, Dios no pudo ser burlado. Y uno se imagina, con una experiencia vivida de esta manera, la lección se hubiera tenido que aprender. Dios siguió trabajando en la vida de su siervo. Le llama de una manera particular. Establece su pacto para con él y su descendencia, donde establece como señal de su pacto la circuncisión en Abraham y su descendencia, cambiando su nombre por Abraham, padre de multitudes. Allí en ese capítulo 17, cuando Dios se le presenta y le dice, anda, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, es ahí donde establece ese pacto, esa alianza para con Abraham y su descendencia, y pide como señal de ese compromiso la circuncisión de todo varón y de toda la descendencia que formaría parte del pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, en el capítulo 17 Dios confirma, ratifica un pacto. Dios lo había llamado en el capítulo 12. Después de su llamamiento, hace pasar a la mujer por su hermana, miente, y Dios tiene que hacer sentir su juicio sobre Faraón. Y uno dice, bueno, ya Abraham, aquel que es considerado como el padre de la fe, tiene que haber aprendido la lección. Sin embargo, mis hermanos, nosotros de Génesis capítulo 17, donde establece el pacto, vamos al capítulo 20 y nos vamos a encontrar con otra experiencia. La historia se vuelve a repetir ante Abimelech, rey de Gerar. Génesis capítulo 20, voy a leer, sería para leer todos los versículos, ¿no es cierto? Pero nos dice, comenzando desde el versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, miren lo que dijo,
es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé, fíjense mis hermanos, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. No era un hijo de Dios, era un rey pagano. Pero Dios podía mirar su corazón y reconocer el valor de la integridad con la cual se había conducido Abimelec. Génesis 26 dice: y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocares. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Yo quisiera leer algunos versículos más para concluir, porque sé que muchos esta porción la conocen, pero fíjense en lo que dice el versículo 8 de Génesis 20. Entonces Abimelec se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¡Qué pregunta! ¡Qué confrontación! Qué triste y lamentable es cuando aquellos que no conocen al Señor, a una persona que se dice temerosa de Dios, un hijo de Dios, salvo por gracia, refugiado en Jesucristo, pueden darse cuenta de que la primera manifestación de la integridad no está en su vida, porque lo sorprenden con algo engañoso, lo sorprende con mentira, lo sorprenden con una media verdad que llega a ser una mentira. Ah, mis hermanos, me estremeció que el Espíritu del Señor traiga a mi mente el recuerdo de la experiencia de Abraham en la consideración de este aspecto tan fundamental de la integridad como es habla verdad en su corazón. ¿Saben una cosa? Les puedo asegurar que me ha resultado estremecedora la experiencia de Abraham, quien llegó a ser definido, como les mencioné anteriormente, como el padre de la fe, ya que en muchos aspectos uno se siente insignificante espiritualmente hablando, al considerar cómo él dejó su tierra y su parentela y salió frente al llamamiento de Dios obedeciendo sin saber a dónde iba. Pero como dice Pablo cuando le escribe a los romanos, recuerdan en el capítulo 15, Romanos capítulo 15 y versículo 4, hay una frase en ese versículo que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Llevándome a escudriñar, estas cosas que se escribieron antes, me llevó mi hermano, mi hermana, con total y absoluta sinceridad, a escudriñar mi corazón en la presencia de Dios.
y a poder hacer mía la oración con la que David allí en el Salmo 139, un salmo muy conocido por todos, el 139, concluye en los versículos 23 y 24. Comienza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Bueno, después de un salmo maravilloso, donde él se daba cuenta que no podía salir de la mirada escrutadora de ese Dios, porque no podía huir de su presencia, él termina frente a la realidad de ese conocimiento pleno, total y absoluto que Dios tiene. Él termina con las palabras de los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mis hermanos, me tuve que postrar en la presencia del Señor y decirle: escudriñame, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Y necesito, Señor, en tu presencia, en tu luz, poder ver la luz, para que tú me hagas comprender la sabiduría y lo que tiene que ser el andar de un justo pueda ser el andar de aquel que anda en integridad y trae contentamiento a tu corazón. Hermanos queridos, muchas veces en la vida de los creyentes quedan prácticas o costumbres de su vieja manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo, allí cuando le escribe a los Efesios, en la parte práctica de la epístola, en el capítulo 4 y en el versículo 22, él tiene que decir: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿Cómo termina, mi hermano, mi hermana? A los deseos engañosos. A los deseos engañosos. Por eso, aquel que anda en una correcta relación con Dios, en su integridad, anda el justo. Y el íntegro, el que hace justicia, dice David aquí en este Salmo 15, habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Y al ver lo que le costó a Abraham esta práctica, con temor y temblor les digo, mis amados, el que está firme, mire que no caiga. Tenemos que estar vigilantes, muy alertas, ya que si la mentira formó parte común y corriente de los recursos utilizados en forma natural, para que nosotros, cuando no conocíamos al Señor, saliéramos de situaciones dificultosas a través de un atajo que nos podía dar una mentira. Mis hermanos, ¿quién es el padre de la mentira? El adversario de nuestro Dios y nuestro adversario se va a complacer en que la primera manifestación de la integridad no se evidencie en la vida de los creyentes, porque la primera manifestación de la integridad es: habla verdad en su corazón. Sentí enfatizar este tema. El Señor soberanamente sabrá por qué, tal vez conociéndome a mí en la principal necesidad. Pero mis hermanos, que realmente en nuestra devoción, en nuestro amor, en nuestra comunión con Dios, en que los cielos se puedan abrir sobre tu vida y sobre mi vida, y el Señor, sin impedimento alguno, poder decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tomo contentamiento. ¿Por qué? Porque habla verdad en su corazón. Dios nos bendiga
Y el próximo domingo vamos a ver que no solamente habla verdad, sino vamos a seguir avanzando, que las palabras del íntegro, su lenguaje, sus actitudes, bendicen también a su prójimo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer memoria de nuestro Salvador. Los voy a invitar a recorrer unos pasajes en Mateo, capítulo 8. Jesús venía bajando del monte con las multitudes y en ese tremendo mensaje que dejó en las bienaventuranzas, había una que era en Mateo 5, versículo 4, que decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y él, cuando bajaba del monte con las multitudes, se le cruza un leproso. Y vaya que si esa persona no habrá llorado, ¿no? Dice que en ese tiempo la lepra era una enfermedad muy cruel, no tenía cura, se tomaba como un castigo de Dios. La lepra era algo que el que la padecía ya estaba condenado a la muerte. Y vamos a ver un poco ese tema. En Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: Jesús sanó a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En esta mañana quería compartir unas características que tiene estos simples versículos, pero los animo a que cuando puedan lo lean y que ore para que el Espíritu Santo lo muestre y lo lleve por su palabra. Tiene un montón de versículos para añadirle, pero por amor al tiempo voy a añadir dos nomás. Pero es tremendo lo que pasa acá y en algo tan cortito y tan simple. Primero dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahí me habla que Jesús descendió. Hoy vamos a hacer memoria de ese mismo Dios que estaba en los cielos, su trono, y descendió para venir a buscar lo que estaba perdido, o sea, nosotros. Qué tremendo saber que semejante precio tuvo que pagar Dios por nuestros pecados, para salvarnos, para que nosotros estemos con Él. Eso nos habla del amor de Dios. También quería resaltar dos actitudes que tuvo este leproso cuando vio al Señor, y que esas dos actitudes son las que tenemos que tener hoy ante los símbolos. Y la primera dice en el versículo 2: he aquí vino un leproso y se postró ante él. Esa es la primera actitud, que postrarnos ante el Señor, humillarnos ante estos símbolos, ante la presencia de nuestro Salvador, humillarnos a saber lo que éramos nosotros, éramos como este leproso, y también humillarnos a saber que semejante persona como el mismo Dios hecho carne tuvo que venir a este mundo a pagar por nuestros pecados. Dice que este leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La segunda actitud que veo de él y que tenemos que tener nosotros es reconocer. Él le dijo: Señor. Él sabía a dónde iba, él sabía con quién estaba hablando. Hoy nosotros ante el pan y ante el vino sabemos a quién estamos adorando, sabemos quién fue el que curó nuestra lepra, el que curó nuestros pecados, el que nos salvó, el que nos sacó de donde estábamos perdidos y nos puso a su lado, nos adoptó como hijo. Entonces la primera actitud que debemos tener es postrarnos y humillarnos, y la segunda es reconocerlo al Señor como nuestro, o sea, ya lo reconocimos como nuestro Salvador. Hoy tenemos que recordar lo que Él hizo. Pero quiero hacer hincapié en este versículo que viene porque es lo que más me interesa y más quería compartirle. Dice: de aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme.
La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable. Dice que la persona que tenía lepra se tenía que aislar, se tenía que apartar del pueblo, irse a vivir solo, tenía que dejar su familia. Y todo eso me habla de soledad, de sufrimiento, de alejamiento. Y es así como nosotros nos sentíamos antes de conocer al Señor, solos, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con este muchacho ese que habrá tenido llagas, ese que su carne se ponía mal, por hablar mal y pronto y vulgar, dice que era prácticamente una persona pudriéndose en vida. Entonces, esa es la sensación y esa es la idea que yo le quiero dar de lo que hacía el pecado en nuestras almas. Éramos algo despreciable, algo que nadie quería estar cerca. Sin embargo, el mismo Dios, el mismo Señor mandó a su Hijo para que nos pueda tocar y limpiarnos. Dice que la enfermedad de la lepra no tenía cura y que el único que podía curarla era Dios, porque lo tomaban como un castigo de él. Y el único que podía curarla era el Señor. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Ahí me habla de que el Señor, de sus dos características, primeramente el amor y segundo la misericordia. Él extendió su mano. Dice que en ese tiempo cuando uno veía un leproso, todos lo esquivaban, se alejaban de él porque era contagioso. Sin embargo, el Señor, Él descendió y bajó y nos tocó. Dice que, me imagino, ¿no?, que bajaba el Señor con la multitud y este leproso tenía que decir impuro, impuro cuando había gente para que todos sepan que Él estaba ahí y que nadie se acerque. Yo me imagino, ¿no?, que este leproso era la única oportunidad que tenía porque él sabía que estaba ante Dios y habrá gritado impuro, impuro, y todos habrán abierto y le habrán abierto el camino para que él, dice que fue, en el versículo 2, vino un leproso y se postró. Se habrá abierto la multitud, habrá quedado Jesús en el medio y él habrá corrido y cuando estaba enfrente de Jesús se postró. Y eso me habla de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos preparó el camino. Nos abrió el camino cuando estábamos mal y cuando estábamos separados de Dios. Nos preparó el camino y nos abrió los ojos para que podamos reconocer a nuestro Salvador. Dice que se postró. Y el Señor, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo tocó, una caricia del cielo, lo tocó, le dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Dice que la idea original de esto es como que el leproso tenía una manta cubriéndola y cuando Jesús lo curó es como que él se sacó la manta y quedó prácticamente curado. Qué tremendo saber que es tan simple. Si vemos la conversación del leproso y del Señor, se utilizaron 8 palabras solamente, tan simple y tan fácil para ser librado de su lepra. Qué tremendo saber que no fue solamente eso. Nosotros sabemos al final de la historia cuál fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor para que desaparezca esa lepra, para que nosotros estemos con Él, para que quedemos limpios, y solamente Dios podía curar. Dice que Jesús le dijo, quiero ser limpio. Él le estaba diciendo a la multitud que estaban ahí presentes, en otras palabras, yo soy Dios y yo curo los pecados. Qué tremendo saber que ese mismo Dios fue el que nos salvó a nosotros el día que estábamos perdidos. Quiero agregar 2 versículos solamente, porque ya le vuelvo a repetir, esto deja un montón de enseñanza para compartir, pero por amor al tiempo voy a compartirlo nomás. Lo voy a invitar a buscar en 1 Juan 5, versículo 14. 1 Juan 5, versículo 14. Vemos que el leproso le dijo, se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. 1 Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él sabía qué le estaba pidiendo. Él sabía qué le tenía que pedir. Te voy a invitar a otro versículo más, Mateo 18, versículo 14.
Él pidió conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dice el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa era la voluntad de Dios. Él pidió conforme a la voluntad de Dios y Dios no quería que este pequeño se pierda ni que nosotros nos perdamos. Qué tremendo saber que tan simple y tan grande el milagro que recibió. Lo puro tocó a lo impuro y fue purificado. Nosotros fuimos purificados por esa sangre, por esa obra en la cruz. Y para terminar, dice versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Que en esta mañana podamos tener la actitud de este hombre. Saber primero a quién adoramos, saber quiénes somos nosotros, en aquel tiempo quiénes éramos, y que hoy hagamos memoria y saber lo que somos hoy gracias a esa obra. Que salgamos como este leproso, que ya no estaba más leproso, pero estaba contento y feliz y no podía ocultar su alegría. Quien es tocado por Jesús no lo puede esconder, es imposible no hablar de él. Que podamos en esta mañana hacer memoria de esa obra que el Señor nos curó. Teníamos desesperanza, teníamos dolor, teníamos heridas, cosas que solamente el mismo Dios podía curar, y que ese mismo Dios que curó a este leproso lo curó a nosotros. Que en esta mañana podamos tener la postura de postrarnos ante los símbolos ante el Señor, reconocerlo y saber que Él, el mismo Dios, fue el que nos salvó. Y también, como hizo este leproso, que comenzó a publicarlo, que nosotros podamos con esa misma alegría saber que ese Dios tan bondadoso, tan misericordioso nos salvó. Aún a pesar de que Él nos veía ahí postrados con la lepra, que no íbamos a morir en el infierno, sucios, Él se acercó, nos tocó. Aún sabiendo, porque dice que Dios ve la hora final, aún sabiendo que después de curarnos íbamos a fallar, íbamos a quejarnos, un montón de cosas había Él, pero sin embargo, Él nos salvó. Nos dijo, dijo, al instante extendió su mano y lo limpió. Que en esta mañana podamos tener esa actitud de postrarnos, de adorar y de hacer memoria de esa obra tan maravillosa que fue la que nos limpió y nos salvó para siempre. Le voy a invitar a cerrar sus ojos y que antes de que mi hermano ore por los símbolos, podamos hacer memoria y tener esa imagen del leproso frente al Señor, así como estaba él con las ropas sucias, todo enfermo, y no tenía futuro, no tenía esperanza, venía con un pasado de dolor, de heridas, que solamente Dios podía curar. Y Él nos curó, nos salvó, y hoy podemos estar como este leproso que salió contento, habrá ido a buscar su familia, habrá vuelto al pueblo. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, nos devolvió lo que el pecado nos había sacado, nos dio una familia nueva, nos hizo volver a su pueblo, y hoy podemos gozar de los beneficios de ser sus hijos. Así que los animo que en unos segunditos meditemos y nos postremos ante el Señor como ese leproso y le agradezcamos lo que Él hizo por nosotros. Decíamos que gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por su palabra, porque nos llevó a reconocer nuestra condición de pecadores perdidos y el amor maravilloso de un Padre entregando a su Hijo para morir en una cruz, para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a hacer memoria de ese cuerpo entregado por medio de la participación del pan. Le voy a pedir a Leandro si él puede orar por el pan y luego participar de este símbolo. ¿Ya? ¿Hola? Sí. Oramos. Amado Señor y Padre, queremos darte las gracias por venir a este mundo, Señor, por
hacerte igual a nosotros, Señor, por hacerte hombre, por no mirar la condición en la que estábamos, Señor, de sucios pecadores, de despreciados, Señor, y por amarnos por sobre todas las cosas, Señor. Queremos agradecerte porque fue por tu amor únicamente que hiciste posible esto, Señor, y nos salvaste. Te damos gracias, Señor. Queremos recordarlo por medio de este pan, Señor. Queremos pedirte que tú lo bendigas, Señor, y bendigas la participación de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Le voy a pedir a Nacho si por favor puede tener una palabra de oración por el vino, este símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Se escucha? ¿Se oye? Padre Celestial, Señor, te damos gracias esta mañana también por este vino, Señor, que representa tu sangre. Te agradecemos, Padre, porque, como decía Oscar, Señor, y tu palabra lo dice, nos has limpiado porque tú quisiste, Señor, nos encontraste, nos salvaste, Señor, nos limpiaste el pecado que estaba en nosotros, Señor, y hoy podemos tener una esperanza viva de saber que podemos ir, Señor, el día que partamos de esta tierra, si tú no vienes antes, a tu presencia, Señor. Gracias por esa esperanza. Señor, gracias porque no viste nuestra inmundicia, Señor, no te alejaste por ella, al contrario, Señor, te acercaste y nos limpiaste, Señor, nos dejaste como blanca lana, como dice aquel himno. Señor, te agradecemos porque en ti encontramos amor, misericordia, Señor. Gracias porque mediante ese sacrificio de Jesús en la cruz, Señor, nos limpiaste del pecado que nos enviaba al infierno, Señor. Gracias por esta mañana hermosa en la que podemos recordar que cual lepra, Señor, era nuestro pecado, y hoy podemos estar limpios, Señor, y sanos de aquella inmundicia. Señor, bendecí esta copa, Señor, bendecí este vino, Señor, que representa tu sangre, y que podamos hacer una digna participación. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y la participación de todos nosotros. Señor, gracias por habernos salvado y rescatado. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué bueno es haber podido hacer memoria de la obra maravillosa de Cristo. El derecho que tenemos hoy de ser, la posibilidad que tenemos de ser hijos de Dios, es esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Y qué lindo es verles, estar unidos al menos por este medio, ver cada rostro, ver cada hogar, que el Señor esté bendiciendo cada familia, cada hogar. Puedes tener paz en la